Muy buenos días, mi nombre es Tania Romero, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, cursando 7º ciclo en Psicología Clínica. El tema a quien hablaré hoy será violencia intrafamiliar, lo que es abuso y maltrato. La violencia intrafamiliar no solo afecta a lo que son individuos en la privacidad de sus hogares, sino que atañe a la sociedad también, como por ejemplo, un niño que sea maltratado en la casa va a desquitarse de palabra u obra. El abuso es abusar, hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia o fuerza. Al momento que abusan la otra persona a la otra de una forma que no quiere, ese es un abuso. También hay la violencia. La violencia es una acción contra una persona o en contra, empleando que esta persona no quiera. El maltrato, según Cirillo y Viulasio en 1989, dice que el maltrato es cualquier acto u omisión seriamente perturbe al niño, lo daña y haga peligrar su integridad corporal o su desarrollo, ya sea físico, emocional, intelectual o moral. Esto es el descuido o las lesiones físicas, mentales o sexuales provocadas por un miembro de la familia o por un adulto que está a cargo del niño. Por ejemplo, habrá padres, madres o familiares que maltraten al niño o a la niña de una forma física, psicológica, y esto provoca. En este punto hablaremos de tipos de maltrato, que es la negligencia. Es la falta premeditada de promover cuidado y protección adecuadas al niño. La negligencia física puede comprender la falta en proporcionar cuidado médico o proteger al peligro. Tenemos el maltrato físico. El maltrato físico, como lo hablábamos anteriormente, son las lesiones a un niño golpeándolo, pateándolo o mordiéndolo. El maltrato puede causar fracturas, hemorragias internas, esquimosis, quemaduras y envenenamientos. Muchas de las personas cuando no realiza un niño alguna actividad que lo manda a hacer, al momento que lo empuja, le puede ocasionar una lesión. También hablamos sobre el abuso sexual. El abuso sexual es la conducta entre un niño y un adulto, o entre dos niños con edades diferentes, o cuando se emplea la coerción. El agresor y la víctima puede ser el mismo sexo o del sexo opuesto. Esto incluye tocar los pechos, las nalgas y los genitales con la víctima vestida o desvestida. El sexo oral y la penetración vaginal o anal por órganos sexuales u objetos. También pueden utilizar lo que son las fotografías. Esas fotografías es el abuso sexual también. También tenemos lo que es el abuso emocional. Esto sucede cuando una persona le hace al niño que se sienta que sea indigno, defectuoso, no querido, no deseado. El agresor puede despreciar al niño. El abuso emocional puede ocurrir al producirle repentinamente al niño un tratamiento médico innecesario. El análisis contextual del maltrato. Es importante hacer un análisis a nivel nacional sobre los niños, niñas, mujeres que son maltratados, adultos, mayores. Por ejemplo, en muchas de las sociedades se considera normal disciplinar a los niños, incluyendo el castigo físico. También el castigo físico es una forma de disciplinar o es el maltrato. Muchas veces dicen que el maltrato físico puede ser algo común. En realidad no es algo común, ya que lo está maltratando físicamente. El castigo es hacerle, por ejemplo, no me hace caso en hacer las actividades que yo le encomiendo. Un
castigo puede ser no dejarle ver la televisión durante todo el día o no mandarlo a jugar. Eso sería un castigo en el cual el niño es consciente de lo que hace y entonces no lo volverá a hacer y hará caso. Por ejemplo, aquí según Perrone, la violencia no es un fenómeno individual, sino interaccional y todos los que participan en la interacción se hallan implicados en ella. Esto puede ser papá, mamá, hermanos, tíos o abuelos. En este punto daremos a conocer lo que es la violencia, agresión. Esto se presenta entre dos personas que están vinculadas en una relación de tipo simétrica o igualitaria. Esto se manifiesta como un intercambio de golpes. Es un tipo de situación. Poco importa que otros los participen, se halla más fuerte físicamente que el otro. Asimismo tenemos la violencia o castigo. Existe una relación complementaria entre los participantes. La violencia se manifiesta como castigos, tortura, humillaciones y abandono. Uno de los participantes se siente superior al otro y se arroja al derecho de hacer sufrir al que considera inferior. Esto se da más comúnmente entre el padre y la madre. A veces muchos de los varones se sienten inferiores que las mujeres. Entonces aquí es donde existe el maltrato intrafamiliar, existe el maltrato tanto físico, psicológico, en especial lo psicológico, porque le hace menos a la persona, menos a la mujer. Existen muchos indicadores graves en la cual podemos identificar, por ejemplo, la edad del niño. A menor de edad, mayor es la gravedad del caso. Si el niño es lactante o preescolar, se encuentra en una situación máxima de vulnerabilidad frente a cualquier situación relacionada o desfavorable. También tenemos lo que es la vulnerabilidad del niño. Los niños con limitaciones físicas e intelectuales están en la inferioridad de condiciones frente a un adulto agresor. Asimismo tenemos el ocultamiento de las situaciones abusivas. Muchos de los niños no cuentan a sus papitos, a sus mamitas o a sus cuidadores primarios qué es lo que les está pasando. Al momento que ellos son abusados, es un impedimento de relatar lo que les ocurre, o también son amenazados por la parte contraria, y esto no les hace que ellos cuenten a sus progenitores. Asimismo tenemos la ausencia de una figura protectora. Muchas de las veces nos encontramos con mamás que salen a favor de sus esposos, y esto quiere decir que hay ausencia de la figura protectora, que con frecuencia podría proteger al niño. Es una vez que una persona maltratada, incapaz de defenderlo, por ejemplo, el padre que la pegue a su mamá, no va a poder protegerlo al niño, ya que ella tiene el miedo de que el esposo la pegue. Tenemos también la patología del agresor. Muchos de los agresores pueden estar sufriendo de alguna enfermedad psiquiátrica, pero ese es un porcentaje muy bajo por los que las personas son diagnosticadas, ya sea por el abuso del alcohol, las sustancias. Muchas de estas pueden ser efectos para que causen un maltrato intrafamiliar. ¿Cómo se abordan los casos de maltrato? Con frecuencia nos encontramos frente a dos situaciones en los casos de maltrato. Tenemos los casos que se sospecha maltrato. Esto quiere decir la situación no es clara. Alguien que sea de la familia o de la red profesional nos rodea al niño, comienza a sospechar que algo ocurre. Puede estar frente a los indicadores directos o indirectos que no son parte de la alerta en estos casos. En segundo lugar tenemos lo que es, podemos estar frente a un caso que el maltratado ha sido confirmado, la acción a emprender. Entonces
tenemos que actuar tanto psicológicamente, judicial o terapéutica. Elementos que alertan un posible maltrato o abuso. Existen dos, directos e indirectos. Los directos son aquellos que nos orientan claramente hacia la existencia de una situación de maltrato o abuso, admiten un escaso margen de dudas. En cambio, los indirectos es un conjunto de elementos que hace surgir la sospecha en el observador y al mismo tiempo temer frente a una pregunta que surgiera maltrato, sea negado. La protección del niño. Es muy importante hablar de la protección del niño, ya que estos niños significan que deben tener mucho cuidado, deben estar alejados de los padres o del agresor, para que el niño ya se encuentre relacionado con las otras personas, no se encuentre con miedo, se encuentre libre. En otros países, la protección del niño, velan por su protección, son acogidos en casas, hogares, mientras se aclarezca la situación de la familia. El abordaje terapéutico en caso de maltrato a menores. Son muchos, pero aquí daré a conocer los más destacados, lo que es la pérdida de confianza. Como dijimos anteriormente, los niños maltratados o son abusados sexualmente se sienten defraudados de haber confiado en la gente adulta. También tienen vergüenza, ya que con frecuencia estos niños se sienten sucios, no tienen la libertad de ser expresados, la culpa, se sienten culpables. Los sentimientos de culpa pueden ser de diferentes, por ser malo, por haberse hecho algo incorrecto. O también es importante entender la diferencia entre su participación de la situación de la familia. La rabia. Muchos de los niños, niñas o señoritas, un sentimiento de rabia puede estar dirigido hacia el padre o la madre o hacia los cuidadores primarios en los cuales estuvieron ellos. También tenemos la sensación de ser distinto que lleva al aislamiento. Por ejemplo, una persona que haya sido abusada va a tener vergüenza, va a tener esa sensación de estar aislado de los demás. El temor que se revive en los recuerdos. Puede ser que en un momento de soledad o en el momento que esté durmiendo vengan esos recuerdos produciéndole gran ansiedad, depresión. Son muchos de los factores que puede tener el niño o la persona que ha sido abusada o ha sufrido de maltrato intrafamiliar a través de los recuerdos que existen dentro de ello. Por ello debemos trabajar mucho con las terapias o con algún profesional para que la persona salga de ese vacío existencial. Trabajo terapéutico con el agresor. Esto es muy importante, de que el agresor reciba una terapia. Por ejemplo, el modelo de la terapia de atención por reconocimiento de Frenken ha sido descrito por el abuso sexual, pero es válido para toda forma de violencia secreta o no reconocida. La terapia tiene dos etapas diferentes, lo que es la confrontación y la de rehabilitación. La etapa de confrontación incluye el reconocimiento de lo ocurrido, del hecho, del grado de abuso y de la responsabilidad por el daño que causó a la otra víctima. Se trabaja también con el reconocimiento de patrones de conductas que produjeron la situación abusiva y al silenciar la conciencia. La etapa de rehabilitación, en cambio, se enfrenta a lo que es explorando la historia personal del agresor. Por ejemplo, tal vez este agresor fue víctima también de un abuso o de maltrato intrafamiliar, en lo que ellos destacan su ira con otras personas. Finalmente, el agresor se reúne con el grupo de la familia para que les diga lo que siente y qué aprendió de la terapia.
La terapia con el resto de los miembros de la familia. Una vez que el agresor había recibido terapia, se enfoca con el miembro de la familia, con el papá, la mamá, los hijos e incluso hasta los padres. La víctima también. Finalmente, no te quedes callada, da tú tu primer paso. Nadie de nosotros tenemos que quedarnos callados por ningún momento, por ninguna situación en la que nos encontremos.